bueno, de teoría. Hay un tema más que es muy cortito que vamos a ver el día miércoles. Hoy terminamos con el tema de termodinámica. Voy a compartir la pantalla, creo que es esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veremos algunos ciclos termodinámicos. Recordarles que el trabajo termodinámico con cambio de volumen es igual a la suma integral del producto de la presión por el cambio de volumen. Esta es la ecuación general de trabajo con cambio de volumen. Esta es la ecuación general de trabajo con cambio de volumen. Bueno, de esta ecuación, según el tipo de proceso, se pueden derivar estas otras ecuaciones. Si es un proceso isobárico, esta es la ecuación. Si es un proceso isocórico, no hay trabajo. Si es un proceso isotérmico, esta es la ecuación. Y si es un proceso adiabático, esta es la ecuación. Que con la práctica van a ir memorizando, ¿no? El proceso isotérmico es a presión constante. El trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen. El proceso isocórico, el trabajo es cero. El proceso isotérmico es a temperatura constante. El producto de la presión por el volumen, en el punto 1 o 2, cualquiera, por el logaritmo neperiano del volumen final sobre el volumen inicial. Y en el adiabático, el trabajo es igual al producto de la presión por el volumen final menos la presión por el volumen inicial sobre 1 menos gamma. Gamma es una constante que depende del tipo de gas, si es monotómico, diatómico, poliatómico, vale 1,4 con 1,7 u otro valor. Esos valores les serán dados directamente de tablas. Luego hemos visto la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica que dice que el calor entregado a un sistema termodinámico se transforma en trabajo hecho por el sistema o en un incremento de energía interna U. Y el rendimiento, que es la relación del trabajo realizado con respecto al calor suministrado, multiplicado por 100 da en porcentaje. También vimos la relación de presión, volumen, temperatura para las variables estas. La condición inicial, presión 1 por volumen 1 por temperatura 1 o sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Cuando el proceso es adiabático, hay además estas otras dos relaciones. Cuando el proceso es adiabático, entra esta constante gamma, que es una relación de calores específicos. La condición inicial, presión 1 por volumen 1 elevado a gamma, es igual a presión 2 por volumen 2 elevado a gamma. La relación de presión y volumen adiabático. Y la relación de temperatura-volumen en la condición inicial, temperatura 1 por volumen 1 elevado a gamma menos 1 es igual a temperatura 2 por volumen 2 elevado a gamma menos 1. Ustedes tienen este formulario,
igual lo voy a enviar más tarde. Entonces, para aplicar en el caso de que se tengan procesos adiabáticos. Ahora veremos algunos ciclos termodinámicos en el diagrama de presión versus volumen. El primero, ciclo Otto. Este es un ciclo termodinámico que de alguna manera ya lo hemos visto en forma indirecta, pero ahora vamos a verlo de forma más directa. Bueno, este es un diagrama de ciclo termodinámico. Es el ciclo Otto. Motor de 4 tiempos de combustión interna, ciclo Otto. Es un motor de 4 tiempos. Un motor de 4 tiempos. El proceso se inicia en el punto 1. Ya. El proceso se inicia en el punto 1. Aquí voy a remarcarlo. El punto 1. ¿No? Como ya vimos anteriormente, en un diagrama de presión versus volumen, la presión se la apunta en las ordenadas. Ahí está la presión 1. También llamada presión inicial P sub 0. El volumen 1 en las abscisas. Aquí está el volumen 1. Como indica la flecha, el primer proceso es de 1 a 2. El primer proceso es de 1 a 2. Aquí está indicando que esta curva es adiabática. Ya está indicando aquí en la gráfica. Adiabática es una curva donde el calor permanece constante. Q constante. Entonces, las dos curvas son adiabáticas. Adiabática significa calor constante. Bueno, ustedes ya tienen conocimiento suficiente y podrían decirme qué proceso es el proceso de 1 a 2. Admisión. Admisión, muy bien. ¿Qué varía? ¿Varía el volumen, la temperatura, el calor, la presión? ¿Qué varía? Escucho. ¿La presión? Bien, varía la presión. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Muy bien, aumenta. La presión aumenta. ¿Qué más varía? La temperatura La temperatura. aumenta también. Aumenta también. ¿Qué más varía? El volumen se comprime. Exactamente. El volumen se comprime. Entonces, de 1 a 2 es una compresión. Es una compresión. ¿Por qué? Porque el volumen está disminuyendo. El volumen 1 está aquí, el volumen 2 está mucho menor, casi cerca al origen, a 0. Aquí es 0. El volumen está disminuyendo. Es una compresión. Es una compresión. A ver, sigamos. Y después vamos a volver a repetir. Luego pasa, el siguiente proceso es de 2 a 3.
Además ya está indicado aquí con azul, el proceso 1 a 2 es una compresión adiabática donde el calor es constante. Como se han dado cuenta la mayoría, varía la presión, varía el volumen y varía la temperatura. Lo que es constante es el calor. El calor. De 2 a 3, pregunto, ¿la presión varía o no varía? Sí, Varía, aumenta. Aumenta la presión. ¿La temperatura varía o no varía? también. También aumenta, está más arriba el punto. No están dibujadas las curvas de temperatura, pero más o menos serían estas. Voy a intentar dibujarlas de aquí. Estas serían las curvas de temperatura que son de menor pendiente que las de adiabáticas. Bueno, varía también. Varía la temperatura, varía la presión. Y si varía la temperatura, se calienta. Se calienta. ¿El volumen varía o no varía? No. No varía. Es constante. El volumen, aquí ahora está inventado, volumen 2 y volumen 3. Entonces, es un calentamiento, es un calentamiento isocórico a volumen constante. El siguiente proceso es de 3 a 4. De 3 a 4. Estamos yendo muy bien. De 3 a 4, la presión disminuye, el volumen aumenta, de volumen 3 aumenta a volumen 4. La temperatura también disminuye. Lo que no cambia es el calor. Si el volumen aumenta, entonces es una expansión adiabática. Expansión adiabática. Expansión adiabática. Y finalmente vuelve al punto 1. De 4 a 1. ¿No? Esta flechita horizontal dice, está perdiendo calor. Claro, se está enfriando, disminuye la temperatura. Y el proceso se repite. El proceso del ciclo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 1, y se repite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, se han dado ustedes perfectamente cuenta de lo que acontece, pero sin embargo vamos a apuntarlo. Aquí, de esta manera, a ver. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa la flechita de la letra QH o Q Ya. sub H? Bien. Esta QH, la primera, se indica que se está entregando calor al sistema. Se está entregando calor al sistema. Ese calor, como vimos en la primera ley de termodinámica, lo va a calentar al gas hasta la presión 3 y luego lo suelta y hace trabajo. En cambio, la flechita de 4 a 1 significa que el sistema está perdiendo calor, se está enfriando. Entonces, este es calor perdido que sale por el escape. Por ejemplo, en un motor de combustión interna, como es el motor de una movilidad, el calor que se entrega es a través del combustible, ¿no? Uno carga en el surtidor su combustible de gasolina, especial, premium, lo que quiera, o diésel. Ese calor, evidentemente, se quema y se transforma en trabajo. El de 3 a 4 es trabajo. Pero hay un calor que sale por el escape. Esta flecha de abajo, calor que sale por el escape. ¿Está bien? Muy bien la pregunta. De todos modos, va a haber una aclaración mucho mayor. Entonces, el proceso, haremos con minúsculas, proceso de 1 a 2. Voy a colocar un tamaño de letra un poquito más grande y sin subrayarlo. El proceso de 1 a 2, estamos viendo
el proceso de 1 a 2 es una compresión adiabática. Es decir, a calor constante. Compresión adiabática, el calor constante. El proceso, voy a hacerlo aquí, copiar, pegar. El proceso de 2 a 3. El proceso de 2 a 3 es un calentamiento porque está aumentando la temperatura de 2 a 3. Calentamiento isocórico. A volumen constante o isócoro simplemente. El proceso de 3 a 4. 3 a 4. Es la etapa de expansión adiabática. El volumen aumenta. Expansión adiabática. Y el proceso de 4 a 1 también es isocórico. El proceso de 4 a 1 también es isocórico. Sería un enfriamiento isocórico. O isócoro. Isócoro. Bueno. Cuando el proceso es adiabático, esto vayan memorizando. En el proceso adiabático, el calor es constante. Bueno, con minúscula. El calor es constante. Es una compresión. Y en una compresión, otro aspecto también para considerarlo, que el trabajo es, ¿qué? Negativo. El trabajo es negativo. El trabajo sobre el sistema. Esa aclaración. Hasta ahí. Trabajo sobre el sistema. El proceso isocórico, lo que es constante es, esto voy a ponerlo nomás con negritas. En el proceso isocórico, lo que es constante, ¿qué es? Es El volumen. el volumen. El proceso constante es el volumen. El trabajo es cero. No hay trabajo. Esto voy a ponerlo así para que ya. Ese sobre quiere decir que es sobre el sistema, ¿no? Sobre el sistema. En la expansión adiabática, adiabático, otra vez digo, el calor es constante. Proceso adiabático, el calor es constante. Ah, pero si es expansión, el trabajo es positivo. Esto, por favor,
espero que esté explicando con claridad, es positivo. El trabajo es hecho por el sistema. Por el sistema. En cambio, este otro trabajo hecho sobre el sistema. El enfriamiento isocórico, ya lo dijimos, es a volumen constante y no hay trabajo. Bueno, eso es. ¿Qué interesa en una máquina térmica? Interesa tener trabajo hecho por el sistema, el trabajo positivo. Porque de eso se trata, tener el trabajo positivo. Entonces, la primera etapa, de 1 a 2, es una compresión adiabática. Adiabático, el calor es constante, el trabajo es negativo porque para comprimir aquí tiene que ser la fuerza de compresión. Trabajo sobre el sistema. Luego, para calentar hay que entregar calor. Eso es un proceso a volumen constante, isocórico. Luego se lo deja expandirse y es la etapa de trabajo. Etapa del trabajo. Eso es lo más importante, el trabajo positivo. El trabajo hecho por el sistema. Y finalmente se enfría finalmente y el trabajo es otra vez negativo. En el motor se llaman etapas. Claro, nosotros estamos viendo en la parte conceptual teórica, diciendo, en el motor, se consideran como etapas. Entonces, 1 a 2. 1 a 2. O también caseras. Casera de compresión. Casera de compresión, donde el trabajo es negativo. Luego viene, voy a anotarlo aquí, de esta manera, la otra etapa y la otra etapa. Casera de 1 a 2, la etapa de 1 a 2 es la casera de compresión. Casera de compresión. Bueno, marcaremos todo. De 1 a 2, se comprime. De 2 a 3, de 2 a 3, se calienta. Se entrega calor. De 2 a 3 es casera de explosión. Explosión, donde se entrega calor Q sub 2. Lo que preguntaba el compañero, aquí se está entregando una cantidad de calor. Y el calor cuando se entrega es positivo. Aquí se está entregando esta cantidad de calor. Y el calor entregado, por supuesto, es positivo. Ese calor entregado es positivo. Es la cadena de explosión. Luego continúa, se le deja expandirse y es la cadena de trabajo que es la más importante. De 3 a 4. Estamos aquí, de 3 a 4. Ya. De 3 a 4. Es la cadena de trabajo. Porque es el trabajo hecho por el sistema, que es lo más importante. De 3 a 4 es la cadena de trabajo. Ponemos así. Y ya.
Y finalmente, tenemos de 4 a 1. 4 a 1. Es la cadena de escape. Cadena de escape. Estas son entonces las etapas de un motor de combustión, porque se quema el combustible, de aire caliente, de 4 etapas en el motor. Aquí diremos entonces que esto está en el motor. El ciclo se repite. Eso es. Un motor de combustión de aire caliente de 4 tiempos, entonces sería este. Me disparé demasiado. Voy a hacerlo más despacio. Y quizás con esto. Ya. Esto es. Entonces, un motor de 4 tiempos comienza con compresión, explosión, trabajo, escape. Se repite. Compresión, explosión, trabajo, escape. Compresión, explosión, trabajo, escape. El ciclo se repite. En la gráfica sería esta. Volviendo a la gráfica, tenemos aquí. Empezamos en el punto 1, donde el gas se encuentra a una cierta presión y volumen. Empieza el proceso. De 1 a 2, compresión. Se comprime. De 2 a 3, explosión. Se calienta. Se quema el combustible. De 3 a 4, trabajo. El trabajo hecho por el sistema cuando hay expansión. Luego se enfría, escape. Compresión, explosión, trabajo, escape. Y se repite el ciclo. Compresión, explosión, trabajo, escape. Eso es. Compresión, explosión, trabajo y escape. Anótenlo. Acuérdense, yo preguntaré cuáles son las 4 etapas de un ciclo termodinámico del motor de aire caliente. Se llama ciclo Otto este. Ustedes responderán. Las 4 etapas empiezan en la compresión. Compresión, explosión, trabajo, escape. Compresión, explosión, trabajo, escape. Compresión, explosión, trabajo, escape. Eso es. Este ciclo, ahora, bueno, por si acaso, cuando hagamos los cálculos, este trabajo de compresión, que voy a churrarlo de esta manera, ¿no? Cuando hagamos este trabajo de compresión, el trabajo de compresión es negativo, es trabajo hecho sobre el sistema. El trabajo de compresión es un trabajo negativo hecho sobre el sistema. Por eso que cuando calculen el trabajo de compresión va a salir negativo, y yo lo apunté aquí, trabajo negativo. Este es el trabajo negativo hecho sobre el sistema. Trabajo negativo. En cambio, el trabajo de explosión es positivo. El trabajo de explosión es positivo. Es el trabajo de expansión. El trabajo de expansión es positivo. El trabajo de 3 acordes positivo, yo lo voy a achurar de esta manera.
Estas líneas azules están representando el área equivalente al trabajo positivo de expansión. Este trabajo es trabajo positivo. Pues noten la expansión, lo he apuntado también más bajito, es trabajo positivo. Más trabajo positivo es la expansión. Ahora, evidentemente, la diferencia entre el trabajo positivo, lo que está achurado con azul, menos el trabajo negativo, lo que está achurado con rojo, el trabajo neto es el área dentro del ciclo. El trabajo neto sería este trabajo. El área dentro del ciclo. Este área que estoy sombreando con azul sería el trabajo neto. El área dentro del ciclo. Ese es el trabajo neto. Además. Es el trabajo neto. El trabajo neto es, o está representado, más bien, representado por el área. Este área. Dentro del ciclo. Es el trabajo neto. Bueno, una vez más, estamos viendo un ciclo termodinámico de un motor de aire caliente de 4 tiempos. El proceso inicia en el punto 1, donde el aire es comprimido adiabáticamente, calor constante, hasta el punto 2. Etapa de compresión o cadena de compresión. Luego se entrega calor, cadena de explosión a volumen constante hasta el punto 3. De 3 a 4 es la cadena de trabajo, adiabáticamente calor constante. Y finalmente la cadena de escape. Compresión, explosión, trabajo, escape. El área dentro del ciclo representa el trabajo neto. Eso es. Un detalle más. El calor aquí se está entregando a volumen constante. En el escape, el calor está saliendo a volumen constante. Entonces, los ingenieros han tratado de diseñar otras posibilidades de ciclos, de tal manera que el área dentro del ciclo sea mayor y haya mayor trabajo. Porque ningún ciclo tiene un rendimiento del 100% por la segunda ley de termodinámica. Entonces, el otro motor sería el ciclo diésel. Parecido, con pequeñas diferencias. Este es un ciclo termodinámico de un motor diésel. El proceso es muy parecido. Ya no vamos a verlo con mucho detalle, excepto que el calor entregado, si notan la diferencia, el calor entregado en este caso es a volumen constante. O sea, la etapa de explosión es a volumen constante, aquí. El calor entregado es a volumen, perdón, a presión constante. El calor entregado es a presión constante. Y el calor disipado por el escape es a volumen constante. Entonces, noten esta diferencia, donde estamos viendo que la diferencia con el ciclo Otto anterior es que en este caso el calor, como está esta línea roja, es entregado a presión constante. El escape se mantiene disipado a volumen constante.
Lo mismo, empieza el ciclo en el punto 1, carrera de compresión, hasta el punto 2. Carrera de explosión a presión constante. El punto 3, carrera de trabajo, la línea verde. Y escape. El procedimiento es el mismo: compresión, explosión, trabajo, escape. Compresión, la línea azul. Explosión, la línea roja. Trabajo, la línea verde. Escape, la línea negra. Y aquí hay una aclaración además de que el trabajo de compresión es un trabajo negativo hecho sobre el sistema. La flechita está indicando, esta flechita, que estamos haciendo trabajo sobre el sistema. En cambio, el trabajo de expansión, el sistema entrega trabajo al exterior, ¿no? Trabajo positivo. Este trabajo sobre el sistema es negativo, el otro es trabajo positivo. Como decía, entonces, lo que se trata es de buscar un mayor rendimiento. De hecho, nunca va a ser 100% por la segunda ley de la termodinámica, que dice: ninguna máquina térmica puede transformar todo el calor en trabajo, porque siempre hay un escape. Otro ciclo que ustedes han hecho en la tarea se llama el ciclo de Carnot, que teóricamente es el más eficiente, aunque es un ciclo teórico. El ciclo de Carnot. Bueno, aquí tenemos dos curvas adiabáticas, una línea isobárica, una línea isocórica. En el ciclo diésel, dos curvas adiabáticas, una línea isobárica a presión constante, la roja, y una línea isocórica, la negra, a volumen constante. En el anterior caso eran dos curvas adiabáticas, las curvas de compresión y de expansión, y dos isocóricas, las verticales, a volumen constante. Entonces, se trata de combinar estas de alguna manera, y este es el ciclo de Carnot. Entonces, el proceso es parecido. El proceso es parecido. Siempre en un diagrama de presión versus volumen, ahí está. Tenemos dos líneas adiabáticas y dos líneas isotérmicas. Dos adiabáticas y dos isotérmicas. Entonces, la línea aquí está. 1, 2, 3, 4. ¿No? La 1, 2 es una curva adiabática, igual que la 3, 4. Las curvas adiabáticas son de mayor pendiente. Como están viendo aquí, lo voy a un poco prolongar esto. Estas curvas, como ven, son de mayor pendiente que las adiabáticas. Perdón, que las isotérmicas. En cambio, esta curva roja y azul son isotérmicas de temperatura constante. Como ven, se entrega calor. El calor 2 está indicando la flecha azul, es el calor entregado a temperatura constante, a la temperatura 2. El calor disipado, calor 1, que está botando el sistema, es también calor a temperatura constante. Entonces, básicamente, el ciclo de Carnot está compuesto por dos curvas isotérmicas y dos adiabáticas. Vamos a resaltarlo aquí. Curvas
adiabáticas y curvas isotérmicas. Las curvas adiabáticas son estas dos. Esta y esta. Esas son las dos curvas adiabáticas. Bueno. Y las curvas isotermas o isotérmicas son estas otras dos. Pondremos las isotérmicas. Son estas dos. Esta y esta. Bien. Básicamente el ciclo de Carnot lo que trata es de buscar un rendimiento más elevado. Y está compuesto por dos curvas isotérmicas y dos curvas adiabáticas. Y los procesos son iguales de compresión, explosión, trabajo, escape. El trabajo siempre es positivo cuando es una expansión. Bueno. Con toda esa explicación podemos ver un primer problema. Ya. Problema número 1. En el ciclo de la figura, se describe un gas ideal monoatómico. Calcular el valor de las variables termodinámicas desconocidas en los vértices A, B y C. C, hallar de forma directa el trabajo en cada etapa. Bueno. Aquí está la gráfica. En la gráfica se puede apreciar el punto de inicio A. El punto de partida, digamos, bueno, porque A es la primera letra. A. Luego va a B. A B. Entonces ya saben, el proceso de A a B. El proceso de A a B. ¿Cómo se puede llamar? Adiabático, isotérmico, isocórico, isobárico. ¿Qué tipo Isobárico. de A, B? Perdón, ¿otra vez? Isocoro. No. Isobárico. Isobárico. Isobárico porque la presión es la misma. La presión A, ahí. Estoy mal. La presión A es 4 atmósferas. La presión B, 4 atmósferas. Si la presión es constante, el proceso es isobárico. Isobárico. Luego viene de B a C. Aquí está indicado porque en una curva es difícil saber si es isotérmica o es adiabática, pero aquí se ha indicado en el problema donde dice de B a C es isotérmico, temperatura constante, de B a C. Y de A a D, adiabático, calor constante. Bueno, eso está indicado porque, como digo, si no estaría así, sería muy difícil saber cuál es porque, bueno, las curvas son curvas. Y de C a D es
¿Cómo sería? ¿Qué proceso de C a D? ¿Cuál sería? Isobárico. Isobárico. La presión es constante. Bueno, entonces, primero dice, bueno, encuentre las variables termodinámicas de presión, volumen y temperatura. Vamos a hacer eso para que ojalá, lo voy a bajar. Ahí. Bueno, da lo mismo, no importa. Y ya. Las variables. Vamos a insertar una tablita donde tengamos el proceso, presión, volumen, temperatura y los A1, A, B, C, D. Bueno, salió así, pero no importa. O lo podemos poner abajo. Lo que quería era poner aquí abajo. Otra vez, la tablita, proceso, presión, volumen, temperatura, A, B, C, D. Ya, ahora está mejor. Aquí estaría el proceso. Aquí la presión en atmósferas. Aquí el volumen está en litros. Y la temperatura en grados Kelvin. Eso es. Lo que tenemos aquí. Las variables termodinámicas de presión, volumen y temperatura. El proceso empieza en el punto A, pasa al punto B, C y D. Eso es. Entonces vemos que la presión en A, de la tabla, aquí, perdón, de la gráfica, la presión A es 4. Vemos que de la gráfica, es 4. Presión en A, 4. El volumen A, 1 litro. Recuerden aquí en la gráfica nos está indicando que la presión está en atmósferas. El volumen está en litros. Entonces, el volumen 1, yendo a la gráfica, perdón, el volumen A está aquí y dice que es 1. 1 litro. Ponemos simplemente 1 porque ya está 1. Y la temperatura 300. Estos son los datos iniciales. El punto B, la presión también es 4. No se conoce. El volumen se conoce, está aquí 3. 3. La temperatura no se conoce. En el punto C,
la presión es 2, el volumen no se conoce. En el punto D, la presión también es 2. Bueno. Entonces, se calculan con las relaciones que conocemos. Por ejemplo, entre A y B. ¿Qué tipo de proceso es A y B? ¿Qué permanece constante? La presión. La presión. Entonces, aplicamos las relaciones que hemos visto. Lo voy a hacer copiar-pegar si quieren. ¿Dónde está? Esta relación. Ya. Solamente que ahora es A, mayúscula A y A. Y en lugar de ser 2 es B, presión B, volumen B y temperatura B. Dijimos, es isocórico, pero isobárico, con minúsculas, isobárico, presión constante. Entonces, la presión constante se van a simplificar, dos términos, y quedaría así. La presión en A será igual a la presión en B. ¿Verdad? Como la presión es constante, entonces estamos simplificando presión A y presión B, y nos queda esa expresión. Y pueden despejar o como quieran. Estamos buscando la temperatura B. Despejan la temperatura B, o si quieren lo reemplazan y después despejan como puedan matemáticamente. Si quieren aquí. Ya. $900 Kelvin. Muy bien. Gracias. El compañero que ha sacado dice que la temperatura B es 900 grados Kelvin. Este es un subíndice, eso es. 900 grados Kelvin. Se aplican, como ven, esa relación para encontrar las variables que faltan. 900. Entonces, aquí la temperatura es de 900. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Ya. Se ha encontrado entre A y B es proceso isobárico, se aplica esta relación, luego se despeja T sub B, el volumen A es, aquí está, el volumen A que es 1,
litro. El volumen B es 3 litros. La temperatura A, 300. Y el compañero ha sacado T sub B, 900. Bien. ¿Qué más nos falta? C. Entre B y C. Entre B y C. Ya. De B a C es isotérmica. Ah, entonces aquí quizás nos falte poner el proceso A, B. El proceso AB. Del proceso AB, que es isobárico, hemos encontrado la temperatura B. El siguiente proceso es BC. Proceso BC. BC. Que es isotérmico. Eso lo indica en el cuadrito del problema, BC isotérmico. BC es un proceso isotérmico. Ya. Si es isotérmico, entonces la temperatura de B y C va a ser la misma. Será la misma. $900. Proceso isotérmico. En el BC, entonces sacamos también ahora el volumen C. El volumen C. ¿Dónde está? También, por otra parte, sería esto. Igual. Ahí. Ya. Tendríamos que estamos haciendo entre B y C. Entre B y C. Aquí tendríamos, en lugar de ser A, esto es C. Esto es C. Y esto es C. El proceso es isotérmico. Si es isotérmico, como aquí hemos dicho, que es isotérmico, la temperatura permanece constante. Ah, aquí esto es la temperatura
C. Si es isotérmico, entonces queda esto. Se simplifica la temperatura. Y quedaría simplemente, bueno, lo voy a hacer todo. Como el proceso es isotérmico, vamos a borrarlo todo esto y hacer la ecuación. Se simplifica la temperatura y quedaría simplemente esta relación. P por B igual a... Un segundito. Ya. P por B igual a P por B. O sea, la presión en B por el volumen en B es igual a la presión en C por el volumen en C. Lo que estamos buscando es el volumen C. ¿Cuánto sale? 6 litros. 6 litros. Con 6 litros. El volumen C es de 6 litros. Es lo que se ha calculado. Ya. 6 litros. De C a D. Nos falta entonces calcular el volumen D. Y podríamos hacer entre D y A. D y A, proceso adiabático. ¿No? Aquí está diciendo AD es adiabático. AD. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Hemos visto el proceso AB. Luego, hemos visto el proceso BC. BC. Bueno, podríamos hacer el proceso AD, que es adiabático. Proceso AD.
Entonces, por si acaso, en esto hay que tener atención, porque estamos hablando ahora de un proceso adiabático, donde el calor es constante, adiabático. Entonces, en el proceso adiabático no se puede usar esta relación. En el proceso adiabático no se debe usar, no se puede usar esta relación. Aquí. Esta. En el adiabático no. Para el adiabático están aquí estas expresiones que he anotado, que voy a ponerlo aquí en cuadrito, estas dos últimas. Estas son para el proceso adiabático. Estas son las expresiones del proceso adiabático. Esas son. Entonces, vamos a usar esta primera que tenemos los datos. Voy a hacerlo aquí. Copiar, pegar. En el proceso AD. Solamente que no es 1, es A y D. A, mayúscula A. Aquí. A. D. Y D. Este es el proceso adiabático. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en este proceso adiabático. Presión A4 y volumen A1. El volumen A es 1. La presión en A es 4. Ya. La presión en D es 2. La presión en D es 2. Y el volumen en D es lo que estamos buscando. Donde gamma, como dije, es una relación de calores a presión y volumen constante. Vamos a ver si está aquí. Y si no, aquí. Letras griegas. ¿Dónde está gamma? Aquí está. Donde gamma es igual a 1,4. Constante. Eso es.
Despejan y sacan. Bueno. Quedaremos aquí. No se falta, en la próxima clase tendremos el valor de el volumen D. Por supuesto, estos los voy a enviar para que los repasen. Y si pueden, lo terminan, y si no, continuamos la próxima clase. Son las 15:15, hora de terminar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tenía una pregunta, bueno, en realidad es una preocupación respecto a las fechas de los exámenes, el tercer parcial y el recuperatorio. Pasaron un comunicado con las fechas, no sé si es del grupo SB, en las que indicaban que el examen tercer parcial es el 6 y el recuperatorio es el 13. ¿Me puede confirmar, por favor, ingeniero? Sí, lo que sucede, digamos, el examen oral va a ser en el horario de clases, pero el examen de problemas, yo había pensado, porque algunos dicen, es que el grupo F1 es más fácil, o del BI era más difícil, y por eso yo decidí hacer una sola fecha, y la fecha que teóricamente a nadie se le cruza sería sábado. El 6 es sábado y el 13 también es sábado. Ese es el motivo. Sí, usted recordará, ingeniero, el segundo parcial, mi situación, le comenté que guardo los sábados y quisiera saber si hay alguna... Sí va a haber. Esta mañana, ¿de qué grupo es usted? SB, ingeniero. Perfecto. Esta mañana recibí un mensaje de la decana de informática que administra el grupo SB, y me ha dado una buena noticia de que están autorizados para tomar clases o exámenes presenciales. Entonces, si el examen es presencial, tranquilamente puedo tomar el viernes en el horario de clases. Eso voy a confirmarlo. Ahí todavía tiempito. Tenemos 2 semanas. Voy a confirmarlo, y muy posiblemente el examen del SB va a ser presencial en el horario. Por supuesto, van a andar con todas las medidas de bioseguridad, que es desinfección. Yo especialmente, porque yo soy mayor, ustedes son jóvenes. Entonces tengo que cuidarme y también cuidarles a ustedes. Entonces, muy posiblemente el comunicado me pasó esta mañana la decana ingeniera Catime me dijo que ya se puede tomar exámenes presenciales, que están autorizados. Evidentemente el grupo SB son como más o menos unos 40 asistentes. Yo mañana voy a ir a la universidad a ver el aula más grande, y si es un aula de 80, digamos, o 70, que hay aulas de 70 personas, podrían dar en 2 grupos. Un grupo dará en 1 hora unas 20 personas, y otro grupo dará en otras 20 personas. Así que no se preocupe. Y en el peor de los casos, lo voy a tomar a usted un presencial día viernes. Nos vemos los dos ahí y va a dar el presencial. Ya, gracias por la consideración, ingeniero. No, por supuesto, no. O sea, un aspecto importante, Ángel, es que como personas, o sea, es importante respetar las creencias. Si usted cree que debe orar el sábado, yo respeto su creencia. Aunque Jesús, que estaba por sanar a un enfermo en sábado, dijo, voy a sanar en sábado. Y claro, los otros que andaban con él, oye, Jesús, ¿cómo vas a hacer? Sábado no se trabaja. Y Jesús le dijo, ¿qué prefieren que diga? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Bueno, tú sabes la historia. Independiente de eso, o sea, yo respeto mucho y también las creencias, porque son subjetivas. Yo, la mayoría guardamos domingo y está bien. Otros no guardan ni sábado ni domingo, también está bien. Hay ateos, también los respeto. Las creencias hay que respetarlas y ser muy respetuosos, no ser intolerantes. En cambio, los principios, esos sí son universales. Por ejemplo, honestidad. Sea adventista, testigo de Jehová, ateo, evangélico, católico, ¿no? Hay que ser honesto. Puntualidad. Fíjense, aquí tenemos 40 en los 2 grupos. 40. ¿No? O responsabilidad. Estos son principios, y lo que trato yo de enseñar son principios que son como guías que nos indican el camino correcto que hay que seguir. No se preocupe, va a haber las opciones, pero esto lo voy a confirmar
posiblemente hasta el miércoles. Yo mañana voy a ir a la universidad y voy a ver si es posible presencial, pues sería muy conveniente para todos. Bien, jóvenes, me estoy pasando de la hora. Nos vemos el día miércoles. Más preguntas el día viernes. Pero miércoles, que tengan buena tarde. Hasta luego. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.